acción. Ok. Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar para poder dar inicio a nuestro estudio de hoy. Me avisaron varios hermanos que no iban a poder venir hoy al estudio, pero poquitos pero benditos. Ok, pues vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿sale? Vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, gracias porque podemos estar un miércoles más aquí reunidos. Gracias, Padre eterno y glorioso, por la vida de mis hermanos que acomodan, Señor, sus cosas y disponen de tiempo, Señor, para poder ir venir y escuchar tu palabra, para poder venir y escuchar el mensaje, Señor, que tienes en esta noche para cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, por aquellos hermanos que vienen en camino. Te pido, Padre eterno y glorioso, que les guardes, que permitas, mi Dios, que lleguen con bien, para que puedan venir y escuchar tu palabra, Señor. Aquellos hermanos que nos van a acompañar a través de Facebook, Señor, te pido, Padre, que también hables a sus vidas y que sigas hablando, Señor, en este libro tan maravilloso que es como Apocalipsis, Señor, que es una carta llena de esperanza, Señor, para todos aquellos a los que hemos creído en tu nombre. Yo te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues, bendito Dios, ya estamos aquí de regreso y vamos a retomar el estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Es lo que estamos estudiando, el libro de Apocalipsis, y lo tenemos como una carta llena de esperanza, ¿verdad? Así es como lo hemos titulado, Apocalipsis, una carta llena de esperanza. Decíamos que uno de los errores que podemos cometer al estudiar Apocalipsis es si leemos el libro como si los cristianos de aquel tiempo estuvieran viviendo como estamos viviendo hoy el cristianismo, ¿verdad? O como vivimos, como vivimos ahora, vamos a llamarlo así, vivimos en un tiempo como de, hay persecución y todo, pero sobre todo en nuestro estado o en nuestro país, tenemos libertad, ¿verdad? Tenemos esta libertad religiosa, pero recordemos que cuando los hermanos en Apocalipsis están leyendo, las iglesias locales están leyendo esta carta, pues no era así, ¿verdad? Estaban siendo perseguidos, atribulados, asesinados, estaban pasando hambre, estaban pasando tribulaciones, y es por ello que ellos podían entender bien a lo que el Señor les estaba refiriendo esta carta. Entonces, yo les he hecho esta pregunta a través de estos varios estudios y les he dicho, ¿qué les faltaba a los hermanos de la iglesia primitiva para que realmente vivieran una gran tribulación? ¿Verdad? Pues la pregunta es, no les faltaba nada, porque realmente estaban siendo atribulados, estaban viviendo una gran tribulación, ¿verdad? Ya que estaban siendo perseguidos por el imperio más grande que dominaba en ese entonces. Los hermanos, repito, estaban siendo decapitados, encarcelados, eran echados al circo romano. Algunos, repito, murieron de hambre por causa de predicar a Cristo. Y esto lo estuvimos viendo en las 7 iglesias cuando las estudiamos. Pareciera como que si Dios se hubiese olvidado de los hermanos, ¿verdad? Es como hemos dicho, pareciera como si el diablo dominara en aquel entonces y era más poderoso que Dios, o como si Satanás hiciera como él quisiera con los cristianos primitivos, ¿no? Pero recordemos que lo hemos estado estudiando tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5, que es nuestro Dios quien ha establecido su trono y que es nuestro Dios que está sentado, está reinando y Él sigue reinando, ¿verdad? A pesar de lo que se veía, a pesar de lo que se vivía, era nuestro Dios reinando. Él es soberano, a Él no se le ha escapado nada. Entonces, decíamos que en el penúltimo estudio que tuvimos, hablábamos sobre la interpretación dispensacionalista
que ellos dicen que en el capítulo 4 es donde sucede este rapto o este arrebatamiento, ¿verdad? Es por ello que ya nomás se encuentra, ellos dicen que a partir del capítulo 4 la iglesia es arrebatada, pero ya del capítulo 6 hasta el 18 prácticamente ya vienen todos estos, los juicios de Dios, ¿verdad? Y hablan que ya no está la iglesia, pero aún entre la postura dispensacionalista se creen estas dos posturas, algunos que no van a sufrir una tribulación y hay otros que creen que van a sufrir la tribulación a pesar de esto. Y llegamos aquí y decíamos nosotros que en el capítulo 4 pues nosotros no vemos a la luz de la Biblia que el capítulo 4 nos hable de un arrebatamiento, ¿verdad? O sea, no lo encontramos en el capítulo 4. Y le preguntaban al pastor John MacArthur que dónde se encontraba el arrebatamiento en el capítulo 4 y dice que ahí precisamente donde no se dice es ahí donde está el arrebatamiento. Entonces prácticamente para mí en este punto sería caer en una especulación, ¿verdad? Y creer que a partir de ahí hay un rapto secreto. Entonces, hermanos, hoy vamos a entrar de lleno al capítulo 6, de Apocalipsis. Lo que estamos tratando es que en cada estudio, a partir de las iglesias, ya que cada iglesia nos llevó un tema, pero ya vamos a tratar que a partir de cada tema podamos ver un capítulo por tema, ¿verdad? Entonces vamos a ver Apocalipsis capítulo 6. Pero antes de ir a Apocalipsis capítulo 6, me gustaría que fueran a Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Amén. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Está hablando el Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra aflicción que se menciona aquí, donde el Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, esa palabra aflicción viene de una palabra griega que es tilipsis, ¿verdad? Que quiere decir tribulación o que quiere decir persecución. Entonces el Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos, en el mundo tendréis tribulaciones, en el mundo tendréis persecuciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, si a un cristiano le llega tribulación, le llega persecución, no hay de qué sorprendernos, ¿verdad? Ya que nuestro Señor Jesucristo nos afirmó, nos confirmó que todo aquel que sea su seguidor, que todo aquel que sea creyente va a obtener tribulación y va a obtener persecución. En Romanos capítulo 8, versículo 35 al 36, Romanos capítulo 8, versículo 35 al 36, hablando el apóstol Pablo, se hace estas preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo aquí, hermanos? Que la iglesia siempre ha sufrido tribulación, siempre ha sufrido angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. No es algo que la iglesia va a pasar, es algo que la iglesia de todos los tiempos lo ha pasado, lo ha vivido, ¿verdad? Yo creo que no hay cristiano en un tiempo que diga, no recibimos o no obtuvimos persecución, angustia o tribulación. Entonces, la Biblia es muy clara que el cristiano siempre va a sufrir aflicciones, persecuciones, muerte, y repito, basta darle una mirada nada más así a la iglesia primitiva para ver cuánto sufrió la iglesia primitiva por ser seguidora
de Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, vimos en los capítulos anteriores, ahorita vamos a entrar de lleno al 6, pero vimos en los capítulos anteriores que es el Cordero, el que está sentado en el trono, ¿verdad? El Cordero venció, ¿verdad? No dice que va a vencer, dice venció. Y solamente Él es digno de desatar los sellos, ¿verdad? Es así como lo dice, solamente Él es digno de desatar los sellos que se encuentran ahí escritos en Apocalipsis capítulo 6. Pero aquí surgen estas preguntas. ¿Cuándo serán abiertos los sellos? ¿Verdad? Esa puede ser una de las preguntas. ¿Cuándo serán abiertos los sellos? ¿Serán abiertos hasta el final de los tiempos? ¿Los sellos ya fueron abiertos? ¿O los sellos están siendo abiertos desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo? Ok, la postura dispensacionalista nos enseña que los sellos apenas van a ser abiertos, ¿verdad? Que los sellos aún no se han abierto. Entonces, yo no me inclino a esa postura porque a través de la iglesia, repito, hemos visto persecución, tribulación, angustia, muerte, hambruna. A través de toda la historia de la iglesia lo hemos podido ver. Recordemos que Apocalipsis, hermanos, es literatura apocalíptica, ¿verdad? Apocalíptica. No quiere decir con esto que realmente sean unos sellos así, literal. Recordemos que es una literatura apocalíptica y es por ello que lo menciona como sellos y sellos abiertos. Entonces, vamos a ver en Apocalipsis 6 cómo Juan describe como una mirada terrenal y luego describe como una mirada celestial, ¿verdad? Algunos estudiosos han dicho que Apocalipsis es como un partido de fútbol, ¿verdad? Como un partido de fútbol donde se está jugando un partido, pero hay diferentes cámaras y empieza a describir desde un punto cómo se ve, desde otro punto cómo se ve, desde otro punto y desde otro punto. Pero el hecho de que se describa cada uno de los puntos no quiere decir que son eventos diferentes, sino que es el mismo juego, el mismo partido, pero nada más escrito o dicho de diferente punto de vista. Entonces, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 8, vamos a ver como una mirada en lo terrenal, ¿verdad? En lo terrenal. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 1 al 8. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hasta ahí, hermanos, vamos a leer. Hermanos, estos jinetes
o estos 4 jinetes que menciona Apocalipsis son conocidos así, como lo dicen, ¿no? Los 4 jinetes del Apocalipsis. Y quizás hemos visto películas o hemos oído hablar sobre los jinetes del Apocalipsis y cuando se habla de ellos es algo aterrador, ¿verdad? De hecho acaba de salir una película, algo así, que fue de Apocalipsis y se veían como 4 jinetes ahí, ¿no? Así como aterradores, como que realmente venía esta destrucción. Entonces, cuando hemos oído hablar de estos 4 jinetes, obviamente los escuchamos, oímos hablar de ellos y parece ser como algo catastrófico, ¿verdad? Como que van a venir y va a ser algo catastrófico, algo que va a pasar y dicen, híjole, estos son juicios antes de la gran ira. Pero prácticamente como los describe o se nos ha enseñado a través de todos estos tiempos, se nos ha enseñado realmente como algo tremendo que va a venir sobre la tierra. Y esto nos lleva a que se está acercando el fin del mundo, ¿verdad? O han dicho que estos sellos van a ser abiertos antes de que vaya a ser el fin del mundo. Pero bueno, vamos a ver Apocalipsis y estos sellos a la luz de la Biblia. Si te fijas, cada uno de ellos traía algo en sus manos. Lo describe Juan, cada uno de ellos. Uno traía un arco, el segundo traía una espada, el tercero traía una balanza y el cuarto pues era la muerte, ¿verdad? Y podemos ver cómo estos jinetes están entrelazados. Uno, luego otro y luego otro. Entonces, prestemos atención. No debemos olvidar, hermanos, que estos 4 jinetes tienen poder y tienen autoridad dada por Dios. Ese es el punto. Es lo que no debemos quitar de Apocalipsis, que todo lo que ellos hacen o todo lo que ellos se les permite hacer es una autoridad que ellos tienen dada por Dios. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios quien ha establecido su trono, es nuestro Dios quien está reinando y ellos no pueden hacer nada por su propia cuenta. Por eso decimos que al momento de que tú y yo leemos Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que es una carta llena de esperanza y que la honra, la gloria y la alabanza se la lleva nuestro trino Dios. Apocalipsis no es para causar temor, espanto y que yo jamás quiera leer ese libro, o es un libro difícil de comprender y como no lo comprendo y como no lo entiendo y como vienen muchas cosas, el 666, el anticristo, quién será, cuándo aparecerá, y como no sé todo eso, pues mejor no lo leo. No, de verdad es un libro lleno de esperanza. Entonces, ¿qué podemos ver en esto, hermanos? No olvidemos, eso lo vimos desde el primer capítulo, que es nuestro Cristo quien se pasea por las iglesias, ¿verdad? Es el mismo Cristo que cuida y vela sus iglesias. No es nadie más sino el mismo Cristo. Decíamos que las iglesias son esos candeleros, ¿verdad? La iglesia son los candeleros. Y para que el candelero pueda estar encendido, ¿qué ocupa? El aceite. ¿Quién es el aceite? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, una iglesia sin el Espíritu está muerta, no es iglesia. Entonces es la iglesia junto con el Espíritu, pues es una iglesia viva. Entonces, hermanos, a pesar de lo que la iglesia está sufriendo en ese momento de persecución y tribulaciones, nuestro Señor Jesucristo tiene el control. Nuestro Señor Jesucristo gobierna. Hermanos, ¿estamos de acuerdo que todo lo que pase en este mundo, todo lo que pase en este mundo afecta tanto a los hijos de Dios como a los que no son hijos de Dios? ¿El COVID afectó nada más a incrédulos o también a creyentes? A todos. ¿Las guerras afectan nada más a incrédulos o también a creyentes? A todos. Las hambrunas, las persecuciones, nos afecta a todos por igual. Entonces, hermanos, ¿cuál es la gran diferencia de que algo venga sobre creyentes o no creyentes? ¿Cuál es la diferencia? Que al creyente todas las cosas le ayudan para bien. Esa es la gran diferencia nada más.
que todas las cosas les ayudan para bien. Y viene un terremoto en Chile y afecta también a los que son creyentes. Y oramos por los hermanos y ayudamos a los hermanos y hay despensas tanto para incrédulos como para creyentes, pero los que son creyentes saben que a pesar de que eso vino, hay un propósito de Dios para sus vidas. ¿Y cuál es ese propósito? Perfeccionar su carácter a la imagen de Cristo. Entonces, no podemos decir que nada de lo que pasa en este mundo solamente afecta a inconversos, no, nos afecta por igual. Tanto a creyentes como no creyentes, las cosas afectan. Nada más que la diferencia es que todo a nosotros nos ayuda para bien, conforme a los que con su propósito hemos sido llamados. Entonces, dice Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2, dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hermanos, recordemos que cuando Juan está hablando a los hermanos de Apocalipsis, a las iglesias primitivas, ellos no esperaban esto, Ellos no esperaban que esto fuera a venir. Ellos estaban conscientes que lo estaban viviendo. Todas estas cosas que habla de los jinetes, ellos no esperaban como que apenas fuera a pasar. Ellos sabían que estaba pasando, ¿verdad? Que estaba pasando. Repito, para poder entender todo esto necesitamos irnos al contexto que ya estudiamos de las iglesias locales, como eran algunos perseguidos, muertos, hambrunas, tribulaciones. Entonces, este jinete de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, no es el mismo jinete de Apocalipsis 19, ¿verdad? Que se menciona en Apocalipsis 19. No tiene nada que ver. Entonces, este jinete dice que le fue dada, dice, una corona y salió venciendo y para vencer. Hermanos, ¿a quién representa este jinete? ¿A quién representa? Hermanos, simplemente este jinete representa al gobierno que está establecido en la tierra. El gobierno que está establecido en la tierra. Por eso dice, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, que estaba reinando, y salió venciendo y para vencer. Hermano, ¿tú crees que esto no le hacía sentido a los hermanos de la iglesia primitiva, sabiendo que el imperio más grande parecía estar muy bendecido? El imperio romano cada día iba creciendo, el imperio romano cada día se iba expandiendo. Entonces, era obvio, hermanos, que el imperio romano estaba venciendo e iba a vencer. Lugar donde llegaban, lugar que conquistaban. Pero para los hermanos esto tenía una respuesta. ¿Cómo es posible que el imperio que persigue a los creyentes, que el imperio que mata a los creyentes, que el imperio que pone a los cristianos en las calles llenos de brea para que iluminen Roma, cómo es posible que se le haya dado la autoridad para vencer? Lo estaba haciendo el imperio, hermanos. Por eso te digo, para los creyentes esto no era algo que fuera a venir, un imperio que fuera a venir, era algo que ya estaba establecido, algo que el imperio estaba conquistando. ¿Te imaginas en la mente del creyente, Señor, ¿por qué no lo destruyes? Y lo vamos a ver más adelante donde dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no destruyes ese imperio? ¿Por qué no los exterminas? Parece que te has olvidado de nosotros, porque el imperio se sigue fortaleciendo. Hermanos, pero era nuestro Dios quien había dado esa autoridad sobre el imperio romano. Sobre el imperio romano, mira, Juan capítulo 19, versículo 10 al 11.
Juan 19, del 10 al 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hermanos, y esto recordemos, no puedo irme al capítulo atrás, pero esto nos habla que a pesar de que el Imperio Romano se le había dado autoridad para vencer y para conquistar, nuestro Dios sigue reinando. Nuestro Dios ha establecido su trono. Y a pesar de que está matando cristianos, Dios reina. Es Dios quien lo permite. Es Dios quien permite las persecuciones, las tribulaciones, las hambrunas. Es Dios. Pero nuestro Dios no deja de reinar. Entonces, para los cristianos, repito, de la iglesia primitiva, esto tenía sentido. Cuando Juan está escribiendo y dice: vi a un jinete que traía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer, ellos lo podían entender. No era algo como: ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo se va a presentar ese jinete? ¿En los últimos tiempos? No, hermanos. Por eso les he dicho que en la escatología hay algo que se conoce como el ya, pero todavía no. ¿Desde cuándo ya son los últimos tiempos? Desde la resurrección de Cristo. Desde ahí ya son los últimos tiempos. Por eso Pablo decía: nosotros, los que hayamos quedado, en cualquier momento esperaban al Señor. No veían algo tan lejano. Era como el ya, pero todavía no, ¿verdad? Entonces, el imperio más grande y bendecido, parecía al ojo humano, era el Imperio Romano. Hermanos, ¿y a qué voy con esto? ¿Cuántos imperios no se han levantado y parecen ser bendecidos, fortalecidos, persiguiendo a los cristianos, pero es nuestro Dios quien sigue gobernando? Quien sigue gobernando. Y lo podemos ver a través de toda la historia. De toda la historia. Entonces, el presidente que nosotros ahorita tenemos y que se viene todo esto de la ideología de género y que van a atacar a los niños y que no hay nada nuevo debajo del sol, hermanos. No hay nada nuevo debajo del sol. Y se le va a dar poder para vencer, pero nosotros seguimos siendo gobernados por nuestro Dios. Por nuestro Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, el segundo jinete, Apocalipsis capítulo 6, versículo del 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hermanos, echemos un vistazo a todas las guerras que ha habido en el mundo. Todas las guerras que ha habido en el mundo. La gente se mata entre sí, hay guerras mundiales. La pregunta es: ¿las guerras que hay en el mundo afectan nada más a los incrédulos? Nos afectan a todos, hermanos. Nos afectan a todos. A todos nos afectan. Pero recordemos que para nosotros todo esto tiene un propósito. Tiene un propósito. Entonces, hermanos, nada se le escapa al Señor. Nada. Los primeros cristianos no esperaban una guerra tan grande que fuera a venir. El Imperio Romano vivía en constantes guerras. En constantes guerras. Y había guerras muy, muy grandes, como las guerras se han visto a través de todos los tiempos. En Mateo capítulo 24, versículo 6. Mateo 24, versículo 6,
Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermanos, repito, los primeros cristianos no esperaban a estos jinetes como algo que fuera a venir, como algo que fuera a pasar, como algo que venía en un futuro. No, es algo que ya estaban viviendo y es algo que tú y yo vivimos. Repito, la historia de la iglesia en todos los tiempos lo hemos vivido. ¿Quién no ha vivido guerras? ¿Quién no ha vivido, repito, la conquista de un gobierno? Todos lo hemos vivido, Entonces, el segundo jinete está hablando o se enfoca tanto en las guerras, ¿verdad? Esas guerras, las guerras que estaban viniendo y las guerras que iban a venir. Y pasamos al tercer jinete. Versículo 5 al versículo 6. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero fíjate el límite, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué representa el tercer jinete, hermanos? Las hambrunas que ha habido y que habrá. Las hambrunas que ha habido y que habrá. ¿Recuerdas que cuando estudiamos las iglesias de Apocalipsis, hablamos que una de las iglesias, algunos hermanos morían de hambre? Había hambruna, estaban muriendo de hambre. O sea, no era algo nuevo. Por eso te digo, cada vez que ellos escuchaban cómo Juan describía a cada uno de estos jinetes, se sentían identificados. Hermanos, los hijos de Dios no estamos exentos a pasar hambrunas. No estamos exentos. ¿Cuántas veces te has quedado sin trabajo? ¿Cuántas veces no te la has visto bien apretada? Dura, así que dices, híjole, puros frijolitos. Pero eres creyente, ¿qué pasó? Si eres creyente, ¿por qué te quedas a veces tan corto de dinero? Hermanos, porque todo ayuda para bien. Aún en eso aprendemos, Entonces, pero lo que podemos ver aquí es otra vez el poder de Dios y cómo limita y dice, pero no dañes el aceite ni el vino. No dañes el aceite ni el vino. Dios hablando y diciendo hasta dónde. Es Dios quien pone los límites. Nada se le escapa de su mano. Él tiene el control. Por más fea, por más difícil que se vea la situación, es Dios quien tiene el control. A pesar de que el imperio esté venciendo, a pesar de que haya guerras, a pesar de que haya hambrunas, es Dios quien tiene el control. Y esa debe ser la esperanza de este libro, hermanos. Que a pesar de lo que tú y yo vivamos, Dios tiene el control. Dios es soberano. Dios es soberano. Nada se le escapa. Dios tiene cuidado de ti. Eso es lo que nos debemos de llevar de esta carta de Apocalipsis. Esta palabra, cuando dice, pero no dañes, se me viene ese pasaje cuando Satanás va a tentar va a atacar a Job. ¿Y qué le dice el Señor, verdad? Todo lo que tiene está en su mano, solamente no toques su vida. ¿Por qué? Porque su vida me pertenece. ¿Qué es lo que hace Dios? Poniendo un límite. Hasta aquí, no más, ¿verdad? Entonces, repito, hermanos, es Dios quien pone límites aún en las aflicciones de sus hijos. Es por ello ahí que yo no concuerdo que estos sellos no vayan a tocar a los hijos de Dios, como se ha enseñado.
No, 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 esto no es para los hijos de Dios, esto es para las personas nada más incrédulas, porque los sellos apenas, bueno, lo hemos vivido, lo hemos pasado. El juicio no es para nosotros, eso nos ayuda para bien. Aunque el juicio es para otra persona o para otras personas, pero eso que nos alcanza para nosotros nos ayuda para bien. Entonces, repito, es Dios quien pone los límites aún en las aflicciones de sus hijos. Entonces, pasemos al cuarto jinete. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermanos, recordemos que estamos leyendo una literatura apocalíptica. Si yo agarro este pasaje y lo llevo totalmente literal, voy a caer en especulaciones. Dijera el doctor Armando Alducin, va a venir una guerra que está pronosticada, que es tan grande que prácticamente la cuarta parte de la tierra se va a acabar. Y dentro de ellos está México, dice. Ahí estamos tú y yo, hermanos. Es México. Ahí está. Y los cristianos, ahí está, aquí dice en la Biblia. Es México, México va a desaparecer. Hermanos, aguas. Aguas. Porque yo estoy leyendo una literatura apocalíptica. Es como si estoy leyendo una literatura poética. ¿Te imaginas, como te lo dije al principio del libro, que yo describiera o que llegara el hermano Manuel y nos dijera: es que mi esposa es como una paloma, con sus ojos como de gacela, sus dientes como de... Y tú dices: ah, caray, pues ¿con quién se casó el hermano Manuel? ¿Verdad? ¿Te imaginas a la mujer así, dices, con una marciana o qué? No, para nada. Es una literatura poética lo que nos está diciendo, y yo creo que nadie de aquí esperaría ver a la esposa del hermano Manuel de esa forma. Es igual el libro de Apocalipsis, lo que dice aquí es que la muerte alcanza a todos, tanto creyentes como no creyentes. Tanto creyentes como no creyentes. Una persona amarillenta marca como una enfermedad, no, ese está bien amarillo, ¿qué tienes, no? Del hígado, ¿no? Cuando estás malo del hígado, a mí me ha dado 3 veces, me dio hepatitis y me ponía amarillo, mis ojos eran amarillos, amarillento, ¿no? Te vuelves amarillento, entonces eso marca que una persona está enferma, hermanos. Repito, las enfermedades alcanzan tanto a creyentes como no creyentes. Yo veo o me he dado cuenta de cristianos que mueren de cáncer en sufrimiento. Y eso no quiere decir que Dios los ha olvidado. Sufriendo. Y como hay personas que son inconversas, que a lo mejor a veces les da cáncer y ni se dieron cuenta y murieron, y fue un cáncer que no los afectó con tanto dolor. Yo recuerdo que hace 2-3 años fui a ver a una persona que ya estaba muriendo y sufría. Sufría, su marido decía: ya quisiera que se muriera. Y algunos: ya quiere que se muera, ya se quiere casar otra vez. No, pues veía el sufrimiento de su esposa, oraba para que se fuera, y me acuerdo que la acariciaba y le decía: mi amor, ya casi vas a casa, ya casi vas a casa. Hermanos, le afectó también a ella. La muerte, la enfermedad le llega tanto a creyentes como no creyentes. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 9 al 10.
segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 9 al 10. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, ¿qué está hablando el apóstol Pablo? Todo esto lo vivió él. Todo esto lo vivió él. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Alguno de ustedes nunca ha escuchado que un cristiano muera de un accidente trágico? ¿No chocaron a nuestro hermano Raúl y a nuestra hermana Gaby hace un año, no recuerdo cuándo, un tráiler? ¿Andaban en pecado o qué? ¿O por qué les chocaron? Hermanos, ¿quién está libre de ello? ¿Quién está libre de morir de un accidente trágico, de morir de una enfermedad? ¿Quién? ¿A cuántos cristianos no han matado por predicar a Cristo? Repito, ¿cuántos cristianos no han muerto de cáncer? Simplemente el COVID, hermanos. ¿Cuántos creyentes no se llevó? ¿A cuántos pastores no se llevó? Hermanos, esto ha afectado a través de todos los tiempos. Y si nos vamos con la peste negra, ¿cuántos cristianos no murieron? Y si nos vamos más atrás, ¿cuántos? Muchos, muchos. Pero repito, es el Señor quien tiene el control. Quien tiene el control. La conclusión para estos 4 jinetes, o la conclusión para el creyente sobre estos 4 jinetes, hermanos, es que Dios es soberano. A pesar de las circunstancias, eso es lo que Juan le quiere dar a entender a sus lectores. A pesar de las circunstancias que estás enfrentando, Dios tiene el control. Nuestra felicidad no está en este mundo. Este mundo es pasajero. Nuestra verdadera ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, hermanos. En los cielos. No esperemos encontrar aquí la felicidad plena. No es nuestra casa. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es lo que Pablo le está diciendo, Juan le está diciendo a sus lectores, le está diciendo a las 7 iglesias: no está aquí la verdadera felicidad. Aquí van a pasar hambres, persecuciones, muertes, el gobierno, injusticias, tanto creyentes como no creyentes, pero su verdadera ciudadanía está en los cielos. Está en los cielos. Filipenses capítulo 3, versículo del 20 al 21. Filipenses 3, del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es lo que dice el apóstol Pablo. Nuestra ciudadanía no es aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermanos, nuestra mente no puede dimensionar la ciudadanía de los cielos, donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor, donde no va a haber muerte, no va a haber persecución. No lo dimensiona. No lo dimensiona, hermanos. Entonces, podemos ver cómo en Apocalipsis del versículo 1, Apocalipsis 6, del versículo 1 al versículo 8, Juan da una mirada como a lo terrenal,
las cosas que están pasando en lo terrenal, lo que están viviendo, lo que la historia de la iglesia va a vivir por siempre, hasta que el Señor Jesucristo venga, hasta que el Señor Jesucristo venga. Entonces no esperemos, yo sé que hay algunos hermanos que esperan que las cosas vayan mejorando, pero no, hermanos, esto no va a mejorar, para nada, esto no va a mejorar. Pero después, en el versículo del 9 al 11, o a partir del versículo 9, lo que hace el apóstol Juan, o lo que hace el Señor, es que el apóstol Juan ahora dé una mirada hacia lo celestial. Primero hacia lo terrenal, con los 4 jinetes, pero luego lo lleva a ver una mirada hacia lo celestial. Mira, en Apocalipsis, versículo 9 al versículo 11, dice: cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, este es el 5.º sello. Y aquí en este 5.º sello se puede ver las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, ¿verdad? Repito, Juan vio las almas de todos los mártires cristianos hasta el tiempo en que fue escrito Apocalipsis. Es ahí donde él está viendo las almas de estos, ¿verdad? Y obviamente, hermanos, les dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y dice: hasta que se complete el número de sus consiervos. Todavía no. Todavía no. Hermanos, ¿cuántas veces no oramos nosotros y decimos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y el Señor dice: todavía no. Todavía no. Todavía faltan algunos hermanos que se unan, que vengan. Todavía faltan algunos porque se les predique el evangelio. Todavía no. Aún no. Hermanos, cuando dice aquí en el altar, ¿a cuál altar se refiere? ¿A cuál altar se refiere? Hermanos, ellos mismos son su altar. Se ofrecieron como sacrificio vivo. Mira, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Verdad? Como Pablo está diciendo a los romanos que presentes vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Al 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, estas almas que habían sido ajusticiadas estaban allí debajo del altar, ¿verdad? Están ahí ellos presentando sus propias vidas como sacrificio vivo.
¿verdad? Murieron a sí mismas por predicar a Cristo. Hermanos, a estos mártires se les había dicho, estaban diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a venir? ¿Hasta cuándo vas a vengar? ¿Hasta cuándo se acabará este sufrimiento? Y el Señor Jesucristo les dice, aún no, aún no, aún no. Aún falta muchos que van a perder su vida por Cristo. Aún faltan muchos que van a enfrentar la guerra, la hambruna, el gobierno, la muerte. Aún faltan muchos para hacerlo. Aún no es el tiempo. Aún no es el tiempo. Los mártires están ansiosos de que Dios establezca justicia en la tierra, pero se les dijo que deben de esperar. Que deben de esperar. Hermano, ¿tú estás ansioso de que el Señor establezca su juicio en la tierra? ¿Estás esperanzado que el Señor venga por segunda vez por su iglesia? Su iglesia, Apocalipsis dice, su iglesia dice, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Nosotros ya quisiéramos, hermano. Algunos de nosotros diríamos, si es hoy en la noche, gloria a Dios, que el Señor venga, que nos lleve dormidos, ¿verdad? Pero aún no. No es el tiempo. Aún no es el tiempo. Aún falta que Rusia se levante contra... No, no es cierto. Pero algunos dirían que falta eso, hermanos. Pero no. Es nuestro Señor Jesucristo. Él sabe el tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos. Esto es mío, hermanos, opinión mía. ¿Sabes? Es una postura que yo tengo. ¿Sabes cuándo el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez? Cuando el número esté completo. Cuando la última persona diga, Jesús es mi Señor. Ahí está completo. ¿Por qué más hay que esperar? Si el número de sus consiervos ya está completo. No hay nada, no se le puede quitar. Eso dice nuestra confesión de fe, ¿verdad? ¿Qué decíamos? ¿Qué dice la confesión de fe? Que el número del Señor está completo de sus predestinados. Ya sabe cuántos. Ya lo sabe. No es ni más ni menos, ni que se le perdió uno y hasta que ese vuelva. No, está completo el número. Él ya sabe cuántos son. Hermanos, Dios espera que se alcance un determinado número y promete que no se olvidará de quienes sufren por su fe, de quienes mueren por su fe. Más bien serán elegidos por Dios para recibir un honor especial. Podemos desear justicia inmediata, como lo hicieron estos mártires, pero debemos de ser pacientes. Dios obra a su debido tiempo y Él promete justicia. Ningún sufrimiento por causa del reino de Dios es un esfuerzo perdido. Ninguno. Ninguno, hermanos. Entonces, este es el quinto sello, hermanos, donde las almas están clamando y el Señor dice, aún no. Porque a través de toda la historia de los mártires podemos ver cómo los hermanos van muriendo por su fe en Cristo. Algunos a lo mejor no mueren por predicar a Cristo, pero algunos murieron de alguna enfermedad, de algún accidente, de hambre, de persecución, pero el número se está completando. Entonces, vayamos al versículo 12 al 17, el sexto sello, para terminar. Por eso decimos que es como el ya, pero todavía no. Podemos ver los 4 jinetes, el quinto sello, donde las almas de los que han sido muertos están clamando. Y versículo 12 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? Fíjate lo que ya dice el sexto sello, porque el gran día de su ira ha llegado. Por eso decíamos, el ya, pero todavía no, pero en el sexto sello, el gran día de su ira ha llegado. Ha llegado. Y las personas, decía, se escondían en las cuevas y en los montes, decía: caed sobre nosotros. Hermanos, Juan usa aquí imágenes que eran muy familiares en la postura o en la literatura apocalíptica, donde los judíos creían que cuando fuera a ser el fin del mundo, la tierra sería sacudida, habría catástrofes y había un cataclismo cósmico. Ellos creían que así sería el fin del mundo. Mira, en Isaías capítulo 13, versículo del 9 al 11, ya estoy sobre el final. Isaías capítulo 13, versículo del 9 al 11. Isaías 13 del 9 al 11. He aquí que el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplendor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Hermanos, ¿quién podría sostenerse de pie